tuvimos la experiencia ahora mismo que fue como que era algo maravilloso, de un relámpago que cayó acá en las inmediaciones de Nova Forma, que me hizo pensar en el relámpago de Heráclito, el que decía que era la madre de todas las cosas, esa luz que hace que las cosas invisibles sean por lo menos instantáneamente visibles y que quede la huella del recuerdo en eso. Ya estábamos comentando en la experiencia anterior, que en los documentos del desierto veíamos, mencionando en relación a Juan Clímaco y la tradición, que mi acercamiento personal y la relevancia que yo veo en esto como terapeuta y como ser humano es que en estos documentos del desierto se refiere un énfasis de un estado de abandono a un estado de abandono, radical a la experiencia, un estado radical de preparación del interior para participar. Aquí se ve la huella del pensamiento platónico, la noción de participar, de que el alma puede participar cada vez más profunda y saturadamente y sobrecogida en sí, que el alma es algo que se prepara para participar en experiencias de recibir dentro de ella misma. Eso que en la tradición se llama gracia y revelación, misterio de lo divino, el centro, fundamento de las cosas, un empaparse, un impregnarse y un dejarse ser impregnado de lo sagrado. La forma más alta de la fe, de acuerdo a mi humilde interpretación de estos textos, no es la creencia o el estado mental de creencia, sino la experiencia directa de lo real, el encuentro cercano del tercer tipo, radicalmente desnudo con lo real, una forma de la entrega y de la experiencia que no está mediatizada por imagen, por concepto, por palabra o por idea. Es algo que sí puede ser de algún modo descrito por imagen, por palabra, por concepto o por idea, como puede ser referido a un conocimiento en una experiencia de la poesía, como puede ser referido la experiencia de un saber en la experiencia de un canto, como puede ser recibido un conocimiento en una contemplación o en un proceso litúrgico o en una experiencia de contacto con la imagen de un ícono. Es descrita a posteriori esa experiencia, con posterioridad a la desnudez radical de la experiencia misma y de haberla primero tenido, mediante un uso minimalista que a mí me sigue pareciendo sorprendente, muy sobrio, pero extremadamente profundo, que pudiera ser engañosamente simple para el ojo incauto, y de resonancias de niveles de gran profundidad abismales, bajo un mínimo conjunto de imagen, de palabra y de idea y de concepto, que es como decir, esta tradición logró a través del pensamiento en relación a unas breves historias, a unos breves misterios revelados, a unas ciertas contemplaciones específicas compartidas por una comunidad, que cada uno fermentase esa experiencia interior y la compartiese y la apalabrase en unos documentos que los hemos heredado y que son de un valor incalculable y que representan también el ejercicio heroico, proteico del alma humana en el silencio, en la soledad del desierto y de la noche, buscando concentralizar todas sus fuerzas atencionales para en el centro de sí mismo tener una devoción y abrirse a la revelación, a la gracia y al misterio de las energías del amor. De hecho, en la época de Juan Clímaco, Bizancio estaba sufriendo la peor crisis de su historia. O sea, situando una contextualización en términos de la producción del documento con el contexto del espacio-tiempo, lo que le llaman a ese saber filología, ¿no? Entonces, también Juan Clímaco habló, Jorge, de romper con el mundo, porque niños somos y dentro de nosotros el reino. Volver a lo espiritual. Habló de la sencillez, la humildad, el discernimiento. Todo comportamiento debe someterse sobre todo al discernimiento para Juan Clímaco. Por lo tanto, todo comportamiento debe someterse al discernimiento, pues todo depende, interesante, de las motivaciones profundas que es necesario explorar dentro de sí mismo. ¿Cuáles son nuestras motivaciones profundas? Y todo esto también lleva a otra figura que
está muy relacionada con esa vida monástica en el Medio Oriente. El primer monasterio de Santa Catalina en el Sinaí, de 1255 al 1346 después de Cristo, originario del Asia Menor, que fue Gregorio el Sinaíta. La vida espiritual para Gregorio el Sinaíta consiste en recuperar, en redescubrir experimentalmente la energía concedida en el sacramento del bautismo, donde comienza el proceso encarnante y concluye en la percepción de la luz divina en la unión con Dios. En otras palabras, a mí me está muy interesante que en la tradición litúrgica, que nos viene también de la tradición del Oriente, en el proceso de la energía bautismal hay un proceso inherente al misterio de la encarnación. Por ejemplo, en Navidad, una de las lecturas que se leen posteriormente son básicamente dos lecturas. Es la lectura de las bodas de Caná. Hay una unión, en una boda hay una unión. Y la otra lectura, en términos de la Navidad, es Jesús en las aguas del Jordán, porque está relacionado con el misterio de la encarnación del Verbo. Por lo tanto, dice Gregorio el Sinaíta, busquemos la operación del corazón en ese proceso experiencial, sin imagen ni figura, sin reflejar en nuestra imaginación forma ni impresión de las cosas consideradas incluso hasta santas, sin contemplar ninguna luz, pues sobre todo al principio podemos estar imbuidos por fantasmas engañosos. Lo que aquí se implica es que la oración del corazón aumenta el fuego del Espíritu Santo dentro del cuerpo, la oración del esicasmo, por ejemplo, y dentro del cuerpo del practicante, y que con el tiempo y conforme el proceso de regeneración avanza, ese fuego gozoso, cito textualmente a Gregorio el Sinaíta, termina convirtiéndose en un cuerpo de luz en nuestro interior, que es el cuerpo de luz para la eternidad. Aquí me viene a mente la noción de Jesús, de qué le vale al hombre ganar el mundo entero si no ha ganado su alma. Ganar el alma es ganar un cuerpo de luz, en Gregorio el Sinaíta. Ganar un cuerpo de luz. Interesante, ¿no? ¿Quisiera comentar algo en esta dirección? Sí. Sí. En la antigüedad se entendía, y hay una larga tradición que precede a la tradición que estamos comentando, pero que de algún modo quedó exponencialmente enriquecida, deslumbrantemente expandida en la tradición que estamos comentando, y es la idea de el entendimiento como el ojo del alma, o los procesos del entendimiento en tanto que la luz del entendimiento, el alma como una dimensión de lo interior donde el entendimiento de las cosas es el análogo del efecto que tiene la luz en los ojos, tornando a las cosas sensibles cosas visibles. En ese sentido, estos autores entendieron muy bien en su proceso tan consagrado y abnegado de vida interior, que cuando tú inviertes o reviertes el proceso de estado de dispersión en el que la conciencia se encuentra, prácticamente un ser en un estado de atencional fracturado, somos como unos ADDs permanentes, unos trastornados de hiperactividad y de sobreestimulación y de procura activa de eso, porque de algún modo no podemos regresar y reconcentralizar nuestras propias fuerzas, que cuando se encuentran en el centro de nuevo y no dispersas, defragmentadas y fracturadas en la identificación pasajera con los objetos, regresan a una experiencia de plenitud interior que era la que se veía comprometida en aquel pecado del corazón humano, producto de una dispersión cognitiva que le llamaban la asedía, ese estado que ellos describían como tedium et ansietas cordis,
un tedio, un sentido de aburrimiento o ansiedad del corazón que te hace sentir que en el lugar en donde te encuentras o en el momento donde estás se te imposibilita tener una experiencia de plenitud y la mente empieza a recrear y elaborar ideas fantasiosas proyectivas de tener que ir a algún otro lugar, de tener alguna otra experiencia, de cambiar de religión, de cambiar de monasterio, de cambiar de esposa, de ir a otras tradiciones a buscar lo que pudieras encontrar en tu propio pozo si cavas suficientemente. Y ese estado de plenitud del alma que es altamente activo en su proceso de regresar hacia su centro, esas fuerzas que acaban siendo luz del entendimiento en el interior, porque esa mente serena cuando mira las cosas nuevamente desde la serenidad, ya esa es la sabiduría. Tiene la comprensión automática, intuitiva e inmediata del interior de las cosas, porque la propia serenidad permite que el interior de los seres y de las cosas le sea revelado a la mente cuando está en ese estado contemplativo. En ese estado ocurre la experiencia del fuego, la experiencia de esa plenitud, la experiencia del calor, la experiencia del recogimiento, la experiencia del discernimiento y la experiencia de una luz que el egoísmo de algún modo refractó. Es una luz que el egoísmo dispersó en fragmentos o en formas de manifestación que le podemos llamar tentaciones, pecados capitales, sesgos de percepción, sesgos cognitivos, identificaciones afectivas, trastornos pulsionales. Existen un sinnúmero de espectros conceptuales para poderlo describir, pero en el fondo tienen, como decía nuestro gran maestro Krishnamurti también, la sede común en una idea fundamentalmente errónea del yo, que es la llamada filautia, con la que tanto trabajaron los padres del desierto. Idólatra de sí mismo. Los padres del desierto fueron unos estudiosos sin precedente del fenómeno del egoísmo en la vida interior del alma. Muy interesante este aspecto, porque esto nos lleva directamente a el siglo XIII, 1296 a 1359, a Gregorio Palamas. Gregorio Palamas renueva la mística y el monaquismo del ámbito ortodoxo. El movimiento religioso emanado de su acción apostólica es ya propiamente el esicasmo. Y la noción apostólica está relacionada, no única y exclusivamente, eso sería muy secundario en la noción ortodoxa, a un elemento jerárquico que se alimenta en la tradición apostólica. Es importante, pero es secundario. Apóstoles viene de apóstolos, del griego, que implica ser testigo de la luz de Cristo. Por lo tanto, Gregorio Palamas, situándolo en su contexto de espacio-tiempo, defiende mucho la experiencia, esa experiencia que tanto tú has descrito, la experiencia cristiana en contra de un racionalismo teológico que empieza a imperar a la luz de la influencia del Renacimiento. Por lo tanto, es importante también contextualizar esta dinámica, estos enunciados de los padres de la Iglesia en el contexto en que se dan, pero curiosamente también no están en un tiempo diacrónico, cronológico, sino sincrónico, porque hoy también tenemos y padecemos de un racionalismo teológico. Por lo tanto, las posiciones de Palamas se dirigen tanto contra los partidarios de la cultura renacentista en Constantinopla en el siglo XIV, cuando esta cultura quiere invadir y juzgar a la esfera de la experiencia espiritual religiosa. Definitivamente. Por lo tanto, hay dos versiones, que es la versión platónica y la versión aristotélica. A mí me gustaría mencionar brevemente, voy a hacer un segundo de lo que pasa ahora. Vecinos y vecinas de Buenos Aires, te invito hoy a las 4 de la tarde al encuentro comunitario. O sea, este elemento al Gregorio Palamas de darle su real significado en una circunstancia donde hay un gran racionalismo. A mí me llama la atención, y Gregorio Palamas es
el pensador fundamental o tal vez el más adecuado de entre los que hemos seleccionado para poder ejemplificar el punto que voy a mencionar ahora, solamente alcanzado por el propio Evagrio Póntico. Gregorio Palamas es el autor que en el mundo secular de su época era entendido como la máxima autoridad en Aristóteles. Gregorio Palamas fue el estudiante más aventajado del pensamiento antiguo griego en un sentido laico, secular, conceptual y filosófico. Cuando Gregorio Palamas elabora todo su planteamiento teológico de las esencias y las energías divinas, ese pensamiento de algún modo está sostenido en el rigor silogístico conceptual de pensamiento griego, pero elevado a un nivel que trasciende el propio fundamento griego de la parte racional de su pensamiento. Sí, es un autor porque a mí uno de los elementos que ha sido como el residuo de herencia permanente de estos autores ha sido la manera tan asombrosa en que estos autores pudieron hacer un uso y recurso de todas las bondades y luminosidades del pensamiento griego, pero lo usaron para extenderlo y esclarecerlo a unos horizontes de la experiencia humana que trascienden el pensamiento griego a mi entendimiento. Definitivamente. Gregorio Palamas es una encarnación ejemplarizante de hecho, la visión platónica pues planteaba que posteriormente pasa a través de la hermética por el neoplatonismo, la idea de que Dios era tan trascendente que no podía estar en lo inmanente. O sea, porque ya hay una división en la filosofía en términos de Platón y en términos de Aristóteles. Y entonces hay una interpretación platónica que no se circunscribe solo a Platón, donde lo trascendente no puede entrar en contacto con lo inmanente. Y hay una interpretación aristotélica donde lo inmanente no puede entrar en contacto con lo trascendente. Por lo tanto, si lo inmanente no puede conocer lo trascendente y lo trascendente está tan alejado de lo inmanente que no puede conocerse en la inmanencia, pues entonces aquí tiene lugar la noción de lo que implica el nombre de Jesús, decir el nombre de Jesús y decir ten compasión de mí, en términos de un ejercicio de carácter psicosomático donde yo inspiro, digo Señor Jesús, completa esa brecha ontológica que nos separa sí, tu nivel y el mío, y permíteme ser ensanchado como don de gracia recibida para poder alcanzar la participación en el nivel tuyo. Es más, a unos niveles y a un grado donde cada vez que inspiro digo Señor Jesús, está enraizado en la noción hebrea muy preciada. Te invito hoy a las 4 de la tarde. Vamos a esperar un momentito en lo que van pasando un anuncio que están dando de la comunidad. Está anclado en esa noción hebrea de que el nombre dice algo, no es que dice algo, dice lo esencial de la persona. Por ejemplo, Jesús significa literalmente Joshua, en el arameo Dios es salud. De ahí la noción sanadora, ¿no? El ámbito sanador de Jesús. Entonces, decir el nombre de Yahvé no se podía decir, por eso se decía el tetragrama de Yahvé. Y entonces esa recopilación tan anclada en el antiguo pacto, en la iglesia ortodoxa, es retomada, como que el nombre revela, Gabriel por ejemplo en el ámbito hebreo revela la fuerza de Dios. Y de hecho hay una tradición muy espiritual dentro de la tradición judaica, de que la asignación de un nombre denota la esencia de esa persona y se puede a través de unas determinadas técnicas que la conoce el rabino, de analizar cada uno de nuestros nombres y analizando cada uno de nuestros nombres denotar la esencia de ese nombre. Por lo tanto, el nombre en el lexicasmo, en la oración del reposo, cuando inspiro, hay una, desde la perspectiva psicosomática, hay una sístole en el corazón. Esa sístole implica un recogimiento de ese nombre cuando inspiro. Perdón, hay una diástole. Cuando inspiro el nombre, hay una diástole. Y cuando lo expiro, hay una sístole, porque estoy expulsando, a través de mi expiración, estoy arrojando
esa falta de sintonía con la Cuando totalidad. inspiro me con Dios. ensancho por dentro. Exactamente. Cuando expiro me concentro y también desde esa concentración Exactamente. me extiendo lo mejor de mí hacia afuera. Hacia afuera. Por lo tanto, este elemento encarnante y vivificante y tendiente a la teosis en la última parte de nuestro encuentro de este padre griego de la iglesia, Gregorio Palamas, que es San Gregorio Palamas, entre los padres, los padres griegos y en la iglesia ortodoxa y en la iglesia oriental en general, en el ritual de Bizancio, pues entonces implica una participación de lo que implica el misterio de la encarnación, que sería nuestra parte final, y lo que se llama la teosis o la divinización. ¿Qué implica como verdad, no como elemento definitivo porque no puede ser dicho, pero qué implicaciones puede tener la encarnación ahora que se acerca en la celebración cristiana la Navidad, en la liturgia, en diciembre? Porque por ejemplo en la iglesia oriental se celebra sobre todo el 6 de enero la encarnación. Es una teofanía. El niño Dios se ofrece en ese imago, se ofrece a todos los pueblos de la tierra como una teofanía de Dios, recordando la propia teofanía de ellos mismos, del resto del género humano, de esa diversidad humana. Y por último está la teosis, que implica la participación última en la luz del Tabor. En la luz del Tabor. ¿Pudieras comentar algo en esa dirección? Quería comentar que la palabra misma teosis está emparentada con osmosis, que tiene un sufijo que connota en griego proceso. Proceso teico, teosis, proceso de divinización, proceso de ascensión en la escalera también. Exacto, sí. En grados de autenticidad, en grados de interioridad, en grados de apertura a la gracia por la vía de la humildad que permite trascender la filautia, y en ese sentido se va recibiendo. En el pensamiento ortodoxo griego he logrado advertir a través de grandes pensadores que también he ido escuchando, que al interior de esa experiencia confesional hay un proyecto de teosis para cada ser humano. Hay una invitación a que cada ser humano asuma la posibilidad de adentrarse en un proceso de divinización. Es muy diferente del proyecto antrópico de divinización que en la modernidad y la posmodernidad es planteado por el mundo laico y gnóstico, que pretende realizar ese proyecto de teosis a través del incremento de la presencia del ego en todos los órdenes de las actividades de la vida, tanto interiores como exteriores, sin el reconocimiento de ninguna otra instancia que pueda trascendentemente participar en ese enriquecimiento. La teosis, en este sentido, es un proceso tiene casi como un esoterismo también, porque es una vía... De hecho, se habla de una gnosis cristiana. Es una vía a través de la contemplación del ícono y a través de una experiencia de ir examinando esas motivaciones del corazón y ir purificando el alma para que la inteligencia funcione en su nivel más elevado, que no es el funcionamiento de ella ser la que determina la realidad, sino la que puede recibir lo que la trasciende a ella misma. Esa es la función más elevada de la inteligencia. No es crear conocimiento claro y distinto cartesiano, objetivando la comprensión de las cosas y los fenómenos, sino de algún modo integrando y recibiendo dentro de ella la participación mística con la esencia de todas las cosas que tienen de algún modo inscrita la huella de la totalidad. Correcto. Lo que decían los estoicos, el logos espermático, la estructura esencial que de algún modo lo reúne todo. Este proyecto de teosis, de esta invitación que cada ser humano es un alter Christus o es un pequeño proyecto de divinización progresiva, de participación incrementada en el horizonte del ser, pero precisamente por la vía de la reducción progresiva de las tendencias del propio egoísmo y no por la exacerbación de la imagen de sí mismo que está implícita en el egoísmo. Fíjate que muchas de las veces... Ese es el desarrollo del cuerpo de luz. Muchas de las veces que un
una persona que pretende pensar estos elementos de modo insuficiente, aunque pudiera ser bien intencionado y pudiera decir algo como no creo en el principio de la imagen y semejanza, sin entenderlo y haberlo reflexionado suficientemente, termina proponiéndose a sí mismo y a la imagen de su propio yo en la imagen y semejanza que va a proyectar sobre las cosas, en lugar de reconocer la imagen y semejanza de lo que trasciende su propia imagen. Quiere decir, claro, ahí entra el ámbito de la humildad primero, que tanto destacó San Isaac de Newton. el proyecto de divinización que pretende el pensamiento laico y agnóstico contemporáneo es un heredero de la propuesta de Ludwig Feuerbach en la esencia del cristianismo, donde te invita a entender reduccionistamente que cualquier planteamiento teológico es fundamentalmente antropológico y que lo que necesita el ser humano es reintroyectarse toda la proyección que ha hecho de sí mismo, alienado en la idea de un Dios foráneo, externo y ajeno a la esencia de sí mismo. Pero en el fondo la trampa que hay ahí es la trampa luciferina del proyecto de Fausto. Exacto. Es una búsqueda de no aceptar la finitud humana en lugar de reconciliarse con ella con una reflexión de la muerte para poder a través de morir renacer. Esa dialéctica entre transfigurarse en un cuerpo de luz, que es poder encontrar todas esas energías del amor centralizada, sería una experiencia de un misterio de que para renacer hay que morir y hay que vivir muriendo progresivamente a la peor versión de mí mismo, a las manifestaciones residuales que quedan, como decían los hermanos hindúes, las vasanas, las semillas que en el subsuelo del inconsciente egoico quedan buscando cualquier momento que sea propiciatorio para regresarte a un estado de contracción, a un estado involutivo, a un estado regresivo de la conciencia. De hecho, el propio San Francisco de Asís le llamaba a la luna la hermana luna, al sol la hermano sol, el arroyo el hermano arroyo, pero dice que a lo que más le costó llamarle hermano o hermana fue a la hermana muerte, hasta que llegó a llamarle la hermana muerte, pero que le costó trabajo. Pienso que en este sentido hay una dialéctica, y sé que el comentario breve que voy a hacer excede los confines temáticos a los que nos hemos circunscrito hoy, pero es importante recalcarlo. Jacques Jung decía que miraba de modo sospechoso y que había que tener una cierta cautela con esta tendencia vehemente e incontrolada que él veía en las sociedades contemporáneas occidentales de ir al oriente lejano a buscar precipitadamente saberes y conocimientos y traerlos de modo forzado y descontextualizado para trasplantarlos en la psiquis del propio inconsciente del occidental, y que era muy sospechoso esas operaciones que serían realizadas de un modo mucho más adecuado si vinieran de personas que primero hubiesen hecho el ejercicio y se hubiesen tomado la molestia de ahondar y de penetrar en el pozo de la propia tradición, porque nuestras propias coordenadas culturales tienen este maravilloso linaje, esta maravillosa tradición contemplativa que alcanzó unos grados y unas luces convergentes con nuestro inconsciente colectivo como occidentales, pero simultáneamente trascendentes a lo universal de lo humano. Y pienso en ese sentido que entender la hondura, entenderlo con responsabilidad, incluso un pensador laico que intente ser auténtico en su agnosticismo y en su laicidad, tendría que hacer un ejercicio responsable de examinar estas fuentes, de examinar estos saberes, de examinar estas tradiciones que no solamente alienaron al ser humano, no alienaron al ser humano, sino que potenciaron la plenitud de sus límites más altos y de sus trascendencias mayores en coordenadas del tiempo que parecerían una premodernidad, que parecerían un momento pasado, pero desde la perspectiva del alma nos llevan unos años luz. No, definitivamente yo diría que es pobrecito mi patrón piensa que el pobre soy yo. La noción sincrónica, ¿verdad? En vez de diacrónica, es un tiempo sincrónico lleno de significado.
lleno de sentido. Así que en ese sentido, hermanos, hemos ido planteando una noción muy bella de un cristianismo olvidado de parte de nuestros hermanos ortodoxos en nuestro contexto sociocultural, de la iglesia del rito de Bizancio, que a raíz del cisma de Oriente y Occidente tuvo una división que se vino a superar afortunadamente en el contexto de Pablo VI y el patriarca Atenágoras, y que se solidifica con el Papa Francisco y también con los miembros de los diversos obispados y también el patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Así que en ese sentido, en un contexto de sociedad global, en un contexto de intercomunicaciones, en un contexto de diálogo interreligioso, donde descubrimos lo común de nuestra humanidad, diálogo interreligioso e intrarreligioso, esta visión de un cristianismo olvidado incorporada a nuestra fe es clave, porque estamos terminando ya, pero como lo planteó el propio teólogo Karl Rahner, si nuestra fe cristiana, y lo planteó como bien dijo Jorge, en el siglo XX, si nuestra fe cristiana en el siglo XXI no es una fe profunda y mística y verdaderamente honda y profunda de vivencia, entonces dejará de serlo. Dejará de serlo porque hay un hambre muy grande de una verdadera experiencial fe anclada en el sentido último de la vida. Hay una búsqueda muy grande en esa dirección. Lo atestigua la depresión psicológica que experimentamos hoy en día, agravada por sucesos como el COVID-19. Ya yo prácticamente voy terminando. Adelante, Jorge, algo que quieras decir yo quería, para concluir. Yo agradezco la oportunidad maravillosa. Quería hacer dos comentarios y una pequeña breve lectura de cierre. El primero era la importancia que subrayó uno de los propios autores que ha sido cabecera en este ejercicio conversatorio, que ha sido Javier Meloni, cuando en un momento dado, refiriéndose al fenómeno de la interioridad humana, decía que, y recalcadamente, que a lo que se opone la auténtica interioridad humana no es a la exterioridad, sino a la superficialidad, que una verdadera interioridad humana, luego de haberse encontrado a sí misma en el centro de su ser, se va a extender y a prodigar en toda exterioridad, pero desde un nivel profundo, no desde un nivel superficial. También mencionaba una anécdota que me habías mencionado tú una vez y me parecía que era importante, cuando en un momento dado a un gran santo y maestro espiritual de la India, altísimamente convergente con esta tradición y con unos puntos de resonancia que no los vamos a poder anotar aquí, pero en este diálogo interreligioso, Ramana Maharshi, cuando en un momento dado me contabas tú que un participante le preguntó, maestro, ¿por qué si la verdad es una existen tantas religiones? Y entonces Ramana Maharshi dijo, tantas, a mí más bien me parecen pocas. Yo creo que debiera haber una religión por cada ser humano que hay en este mundo. Exacto. Yo pienso que eso es algo que reta el pensamiento y que lo debemos dejar desde la nube del desconocer y el estado de incertidumbre de un koan que cada cual debe llevar en su corazón, sea laico, sea gnóstico, sea agnóstico o sea creyente de cualquier espacio confesional, porque todos tenemos que coincidir en los retos profundos de la conciencia. Todos vamos a coincidir en nuestros mundos fenomenológicos y en los logismoi que a cada uno a nuestra medida van a atentar contra nuestro egoísmo. Y quería cerrar con un pequeño párrafo en donde describo en un libro que futuramente pienso publicar y que te invitaré a que sea el reseñador del trabajo. Es un pequeño opúsculo del final del libro que se llama Caída y Gracia, se llama el apéndice, y creo que es pertinente dentro de esto. El regreso a las antiguas interrogantes del alma a veces acontece de maneras clínicamente inesperadas. Si preguntásemos cuál es la estructura común denominadora de toda experiencia de cuanto el humano da en llamarse caída,
desde un primer acontecimiento mítico o arquetípico de la caída de Lucifer y las huestes angélicas hasta toda caída humana. El denominador común que estructura cualquier proceso de caída es un momento en la manifestación de cualquier forma de conciencia en la que la conciencia, al alcanzar un logro, se interpreta a sí misma como su propia fuente, se interpreta a sí misma como la generadora exclusiva y absoluta de todos los efectos de manifestación que su actividad se encuentra realizando, donde pierde sentido de conexión con la conciencia de la fuente de la que procede la fuerza que al interior de esa conciencia genera esa manifestación. Toda experiencia de caída sucede cuando de algún modo, pudiéramos decirlo, nos negamos la gracia, nos negamos el agradecimiento que acompaña la gracia, que es el reconocimiento dentro de la alegría y la sensación de satisfacción que una conciencia, sea la forma de conciencia que sea, humana, angélica, cualquier forma autoconsciente, la satisfacción que genera cuando puede manifestar, producir un resultado, manifestar un sueño, realizar algo, si esa conciencia en el furor del reconocimiento y de la deleitación da un giro sobre sí misma y se autocontiene, negándose el reconocimiento de la fuente de la que emanó ella misma y negándose también el reconocimiento agradecido de todo lo que en su propio proceso recibió, que se integró al movimiento de la conciencia para manifestar eso que no forma parte de la individualidad de ese movimiento, en ese momento se condiciona la caída. Un proceso de conciencia o una experiencia de la conciencia donde la conciencia genera un resultado, pero que deja de experimentar la capacidad de agradecer todos los otros elementos y variables adicionales trascendentes a la propia conciencia que está moviéndose en la dirección de ese resultado, que participaron de poder configurar y facilitar esa manifestación de esa experiencia, en adición al propio esfuerzo de esa conciencia individual. Ahí se empieza a configurar la caída. Un proceso de éxito en la conciencia, donde no se pueda, a medida que se va alcanzando el logro, se pierde la conexión con el reconocimiento de la fuente de la que origina, de la que emana esa capacidad de la conciencia, y la experiencia de gratitud y agradecimiento, que es el reconocimiento tácito de que hay una gracia que ha sido recibida, de que hay un elemento que trasciende la propia individualidad, que ha entrado, que ha sido permitido, que ha entrado al interior de la conciencia para co-crear esa experiencia, un elemento divino, una inteligencia angélica, una apertura de la conciencia a todo lo luminoso y lo divino que puede asistirla en el camino y puede compartir ese reconocimiento de un modo generoso, humilde, digamos casi de un estado de alabanza, donde puede recibir la deleitación de su propio logro, con la humildad de quien no siente que fue solamente su esfuerzo el que se bastó a sí mismo para configurar ese resultado, y no pierde de perspectiva todo el conjunto que al interior de la conciencia, incluida la individualidad, pero no excluidos todos los otros elementos trascendentes que participan en ese logro, en ese momento, esa forma de conciencia está protegida de una experiencia de caída. Tan pronto se pierden esos dos reconocimientos, el de la fuente y el del reconocimiento de que hay un don, hay una sobreabundancia que se ha añadido al proceso para facilitar el cumplimiento de ese logro, entonces se configura la experiencia a la que llamamos la caída. Los griegos le llamaban el ibris, la sobresaturación de un sentido de autovanagloria, el orgullo soberbio de sentir que te bastaste a ti en la manifestación y en el logro de las cosas, como si te hubieses dado a ti mismo nacimiento, como si te hubieses parido, tanto a ti como a cada una de las cualidades intelectuales y de las aptitudes mentales que acompañaron el esfuerzo de lograr cualquier logro. Obviamente, la historia del pensamiento y la historia del espíritu humano es una lucha entre la polaridad de interpretar mi proceso co-creador como ser humano o como forma individual de conciencia, co-creador y participante de misterios adicionales a mí,
que participan en mis propios logros. El reconocimiento humilde y el asentimiento humilde a ese hecho transpersonal y trascendente es la garantía de evitar una experiencia de caída en una mala interpretación egoica, egocéntrica y conscientemente contraída de mí mismo, por ende una pérdida de luminosidad y una semilla y un germen de apertura para la oscuridad, para el mal y para una falsa doctrina y un falso sentido de falsa ciencia y conocimiento. Muy sugerente, y ahí está pues el origen de la filautia y la trascendencia de la filautia. En términos trinitarios, la belleza de una, por ejemplo, espiritualidad cristiana, que no es la única forma de espiritualidad, el elemento de la belleza del verbo actuando en nosotros. Bueno, amigos, muchas gracias, y si hay alguna pregunta o comentario, estamos en la mejor disposición de escucharlo en este momento. Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, estamos en la mejor disposición de escucharlo. Si no, pues pueden escribirnos, por ejemplo, profesorevelioyero@gmail.com, y adelante. Una nueva forma siempre es posible @yahoo.com, o el número de teléfono que es el 787-593-3362. Y el 787-547-5507. Adelante, Ana, ¿hay alguna...? Bueno, Maximus Mount Tabor escribe algo cuando estaba hablando Jorge sobre alguien que escribió, bueno, la frase es, lo escribió el Archimandrita. Lo escribió el Archimandrita. Archimandrita. Sí. Uh-huh. ¿No recuerdas específicamente la parte en que estaba? Creo que lo último que había... El Archimandrita es el equivalente a el título de arzobispo en el ámbito ortodoxo. Ajá, sí. Sí, sí. No, y los comentarios, pues, las preguntas las habíamos perdido de la primera parte, cuando se nos fue el internet. Sí. Ok, bueno, pues muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas bendiciones, hermanos, todos.